Pues muchas gracias. Si mal no recuerdo o tengo entendido, es la primera semblanza que se da de hijo a padre. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es la primera, doctor. Bueno, pues es más especial todavía. Y me dejaron el no difícil honor o tarea de hacer una semblanza de mi papá, en donde tengo que tratar de equilibrar a la persona, al médico y al padre. Seguramente no va a ser muy parcial que digamos. Vamos a ver si pudimos hacer un buen trabajo. Eh, Érase el año de 1940. En Europa estaba la Segunda Guerra Mundial. En Liverpool nace John Lennon y nuestro presidente era el general Lázaro Cárdenas del Río. Más o menos para poner en contexto qué tiempos eran aquellos en donde nació el doctor Bermúdez Martínez. En el estado de Zacatecas, en cuya capital fue pieza clave para la Revolución Mexicana y cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que estamos viendo la catedral de estilo barroco de cantera rosa y al fondo el Cerro de la Bufa. Esa ciudad tan bonita no es exactamente el lugar donde nació el doctor Bermúdez. Más o menos a una hora de ahí está el pueblo mágico de Jerez de García Salinas, que es casa o cuna de Ramón López Velarde y que tiene actualmente más o menos unos 40,000 habitantes, pero tampoco fue ahí donde nació. Más o menos a unos 12 kilómetros de Jerez está el poblado que se llama El Cargadero, que tiene actualmente unos 500 habitantes. Ahí sí, ahí es donde el 18 de octubre de 1940 nace Ignacio Bermúdez Martínez, y hijo de María del Rosario y Ignacio Bermúdez, que era minero y campesino. El menor de 8 hermanos, de los cuales la mayoría se fueron a trabajar y a vivir a los Estados Unidos, pero él se quedó. ¿Y por qué se quedó? Porque se quiso quedar a estudiar, y lo que necesitaba para poder estudiar era caminar todos los días esos 12 kilómetros que hay entre Jerez y El Cargadero en un camino de terracería, de ida y vuelta, toda la primaria y toda la secundaria. Entonces todos los días caminaba casi medio maratón para poder ir a estudiar y regresar a su casa. ¿Y qué más se necesitaba para poder estudiar? Pues tenía que alumbrarse con lámparas de petróleo o de aceite porque no había electricidad. Se tenía que cocinar con carbón o con leña porque no había gas tampoco. Y si quería agua tenía que ir por ella al pozo. Dentro de los pocos tiempos libres que tenía, donde no tenía que hacer labores en la casa, uno de sus pasatiempos era ir a casa de una de sus hermanas mayores a escuchar la radio. Y ahí es donde encontró uno de sus hobbies que aún a la fecha sigue ocupando gran parte de su tiempo, que es que escuchaba en ese radio las peleas de box narradas por el Mago Septién, y conforme fue creciendo se dio cuenta que en Jerez, en el Teatro Hinojosa, que por fuera tal vez no se ve muy impresionante que digamos, pero por dentro es una estructura muy bonita, había peleas de box, había funciones de box. Entonces, cuando él tuvo la edad suficiente, ¿qué se imaginarán que fue lo que pasó? Pues que se dedicó cierto tiempo al hobby que más le gustaba. Nada más que ese no iba a ser el objetivo final o a lo que él se quería dedicar el resto de su vida. Él se quería dedicar a estudiar medicina, puesto que su padre, que fue minero, se lastimó en la espalda y él quería estudiar algo en donde lo pudiera ayudar. Entonces tuvo que dejar su afición al box, a practicar el box, para dedicarse a estudiar medicina. Entonces perdimos tal vez un campeón del mundo, pero ganamos un gran ortopedista. Y entonces, después de la preparatoria que estudió en Zacatecas, vino a la Ciudad de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo sepa no hay otra, y se enroló en la Facultad de Medicina, que hasta donde yo sé tampoco hay otra, porque yo también tuve la oportunidad de estudiar ahí. Y ahí terminó la carrera de medicina y entró a hacer la especialidad de ortopedia y traumatología en el Centro Médico Nacional, en el monstruo, en la torre de 10 pisos que después fue dañada por el temblor, pero ahí es donde hizo su residencia y donde conoció al doctor Victorio Lafuente Narváez. Después de terminar su residencia, que como podemos ver, él se preocupaba siempre por tener un equilibrio
entre el aprendizaje, lo intelectual, lo mental y también el aspecto físico era muy importante para él. Yo creo en gran parte a eso se debe que actualmente se encuentre en la forma en la que se encuentra. Terminando la residencia, trabajó 2 años más como médico de base en el centro médico y después vino al ya múltiples veces mencionado Hospital General de zona de Tlatelolco, de donde salieron gran parte de los maestros que llegaron al hospital y donde conoció a otros médicos como el doctor Colchero, por ejemplo. Y también trabajó en el Hospital Español, en donde operaba con el doctor Reyes Cunningham y en donde transcurrieron varios años de su vida. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, pasa lo que nos suele suceder a la mayoría. Tuvo un momento de distracción, volteó hacia un lado en donde no había volteado y, oh sorpresa, conoció a mi madre, a Graciela Soto, y una vez que la conoció, ya no hubo vuelta atrás. Como podemos ver, muy serio siempre en toda ocasión, pero podemos decir que le dio color a su vida y ahí empezó una aventura que actualmente lleva más de 45 años y no sabemos todavía cuánto le falta. Se casaron en 1975. En 1978, 3 años después, llegó otra fecha importante en su vida, un parteaguas sin duda, que fue el día que yo llegué al mundo, en abril del 78. Y como suele suceder, los niños traen torta bajo el brazo. Y en esos tiempos él concursó por una jefatura de trauma que inicialmente estaba programada para hacer en La Raza, porque en La Raza querían hacer un servicio de trauma y ortopedia, pero ya no se realizó porque en 1981 se inauguraron las torres de ortopedia y traumatología. Y entonces él llegó con esa jefatura a ser parte del personal que inauguró los hospitales. Él estuvo allí cuando José López Portillo inauguró los hospitales. Estuvo ahí también cuando, por ejemplo, Genaro Borrego Estrada, que también es de Zacatecas, que llegó a ser gobernador y que en ese tiempo era secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahí estamos viendo cómo está también el doctor Aviña, al que conoció también en Centro Médico Nacional y con el que tiene una gran amistad. Entonces, desde que se inauguraron los hospitales, él estuvo en el turno vespertino como subdirector médico, que actualmente ya se llaman coordinadores médicos de turno. Y aprovechó también para cruzar la calle y empezar a laborar en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, en donde al poco tiempo fue jefe del servicio de ortopedia del mismo. Y ahí también fue profesor de pregrado en la carrera de medicina del Politécnico y profesor de posgrado en la carrera de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre con mucho gusto para la enseñanza y para dar pláticas. Y también en Magdalena de las Salinas fue director del curso ATLS durante varios años. Yo me imagino que varios de los que están oyendo esta plática que hicieron el ATLS en el hospital lo hicieron cuando él era instructor y tal vez tengan alguna que otra anécdota también que contar al rato. Incluso se dio el gusto alguna vez de regañar a Lolita Ayala en su propio programa una vez que fue invitado por la insistencia de Lolita de hablar del torniquete. Tenemos el video, por si alguien quiere verlo, me escriba y se lo mandaré con todo gusto. Y ahí estuvo, siendo el custodio del turno vespertino del Hospital de Traumatología durante 20 años, que apenas puedo imaginarme lo que es estar en ese puesto en esa cantidad de tiempo, la resiliencia y la disciplina y la constancia que se deben de tener. Y así pasó el tiempo hasta que llegó un día que pensábamos que tal vez nunca iba a llegar, que fue el día en el que se jubiló del hospital, en el 2001. Y yo tuve la oportunidad de asistir a esa celebración y a esa ceremonia, y en ese momento tal vez yo no me daba cuenta de la importancia y del significado que tenía, porque en ese momento yo estaba encargado de tomar el video, cuyas tomas vemos aquí, por eso se ven un poquito arenosas, porque son de un video en donde las autoridades dieron discursos y palabras en despedida de mi papá. Pero yo no lo valoré porque en ese tiempo yo nada más pensaba dos cosas. Una de ellas era que qué bueno que se va antes de que yo llegara a la residencia, porque si nos hubiera tocado estar al mismo tiempo ahí, seguramente así me hubiera traído. Me hubiera salido muchísimo mejor, pero yo creo que estuvo bien que él se jubilara antes de que llegara yo. Y la otra cosa que yo pensaba en ese momento era quiénes eran todas esas personas que se acercaban a felicitarlo y a decirle buenos deseos cuando él se jubiló, sin imaginarme que en unos años después
yo iba a ser el que los iba a conocer también y muchos de ellos se iban a convertir en mis maestros, como por ejemplo la doctora Martínez, que acaban de decir que la próxima sesión va a ser una semblanza en su nombre, y muchos de ellos que ya no se encuentran en el hospital porque por el tiempo que también trabajaron se ganaron el derecho de también descansar, y otros que ya no están porque se nos adelantaron en el camino. Y entonces, este video que tenía muchos años que no lo veía, ahora que lo vuelvo a ver, le doy otro valor y lo atesoro bastante. Después de que se jubiló de Magdalena Las Salinas, trabajó todavía muchos años más en el ISSSTE, casi 20 años más, hasta que finalmente mi madre y yo lo convencimos de que ya se jubilara también. Probablemente si no lo hubiéramos hecho todavía seguiría trabajando. Pero llegó el día también en el que se jubiló, del 1 de octubre. Y ya que se jubiló, finalmente puede dedicarse a hacer lo que a él le gusta, por ejemplo, convivir con sus amigos, tener unas pláticas y charlas agradables, y siempre se sigue preocupando por la condición física y hacer ejercicio. Tal vez perdimos un campeón del mundo, pero eso no le evitó poderse dedicar o seguir siguiendo el hobby del que tanto gusta. Tal vez ya no pudo boxear, pero sí pudo ver y asistir a muchos boxeadores, y no se perdía una sola función del box cuando todavía había en la Ciudad de México durante muchos años. Y cuando regresa a Zacatecas, también gusta de hacer las actividades que hacía cuando era niño, cuando era pequeño, como montar a caballo, por ejemplo. Le gusta la música ranchera, le gustan los boleros y también de vez en cuando le gusta echarse uno que otro palomazo. Y hablando del Congreso regresando a casa, hace un par de años que se realizó el primero, un día le dije si me quería acompañar, que probablemente se encontrara ahí algunos viejos conocidos, y me sorprendió muy agradablemente ver cómo la gran mayoría de los que estaban ahí lo conocían, y así como el día que se jubiló, se le acercaban para felicitarlo y para darle sus buenos deseos. Y el hecho de que mis maestros lo llamen a él maestro hace que lo revalore y lo aquilate todavía más. Y esta sí es la primera plática que se da de un hijo hacia un padre, los dos trabajando en la misma institución y en el mismo hospital. Pues ya vemos muchos de segunda generación, y esto puede llevar a hacer más pláticas como estas que pueden ser muy especiales y muy emotivas. ¿Qué más puedo decir yo? Que si mi madre lleva una aventura de 45 años con él, yo llevo una de 42, y quién sabe cuántos años más podremos llevar juntos. Debo decir que ha sido mi maestro, que ha sido mi amigo y ha sido mi más duro juez, y se lo agradezco con todo el corazón. Porque aún en día, cuando hago algo que a su juicio no está correcto, la mirada todavía me para en seco, sin duda alguna. Y cuando nos preguntan qué es lo que esperamos o qué anhelamos en la vida o cuál es nuestro objetivo final, mucha gente responde que lo que buscamos es la felicidad, que puede ser nuestro bien último, por eso tenemos una familia, por eso trabajamos, por eso estudiamos, para finalmente ser felices. Y me encontré esta frase que dice que la felicidad no es un objetivo, sino es el producto de una vida bien vivida. Y yo con esto quiero pensar que él tiene muchos motivos para ser muy feliz, porque creo que ha vivido una gran vida y la ha vivido muy bien. Muchas gracias.